El primer ejercicio me pide cuántos gramos de cloruro ferroso se recogen si la eficiencia de la reacción es del 92%. Primero debemos observar si la ecuación está balanceada. En este caso no lo estaba, entonces la balanceé. Después tenía que encontrar el reactivo límite para poder encontrar la masa real. En este caso el reactivo límite era el del ácido clorhídrico, ya que presenta 0.3 mol de cloruro ferroso. Luego, estos 0.3 moles de cloruro ferroso los tenía que convertir a gramos para poder encontrar la masa real, porque me lo está pidiendo en gramos. Por lo que multipliqué 0.3 mol de cloruro ferroso por 126 gramos de cloruro ferroso, que vendría a ser la masa molecular dividido entre 1 mol de cloruro ferroso. Esto me dio 37.8 gramos de cloruro ferroso. Luego, si ya pasé a calcular la masa real, que sería igual al porcentaje de rendimiento por la masa teórica dividido entre 100, pasé a reemplazar, entonces sería masa real igual a 92 por 37.8 gramos dividido entre 100. Hice estas operaciones y el resultado me dio 34.77 gramos de cloruro ferroso. Respuesta: si la eficiencia de la reacción es del 92%, se recogen 34.77 gramos de cloruro ferroso. Para resolver el ejercicio se procede a realizar la reacción entre el hidróxido de aluminio y el ácido clorhídrico. Y quedaría de esta manera: 3HCl más al, entre paréntesis OH, 3 al Cl3 más 3H2O. La estequiometría nos muestra que 3 mol de HCl neutralizan exactamente a 1 mol de al, OH3. Sabemos que la masa molar de HCl es igual a 36.5 gramos sobre mol y la masa molar de al, OH3, es igual a 78 gramos sobre mol, por lo cual en 2 litros de jugo gástrico hay 3 gramos sobre litro por 2 litros, que eso daría igual a 6 gramos de HCl. Por lo tanto, si 78 gramos de al OH3 neutralizan a 36,5 gramos de HCl, X gramos de al y OH3 neutralizarán a 6 gramos de HCl. Ahora realizamos la siguiente operación, que sería X es igual a 78,6 dividido entre 3 por 36.5, que eso daría igual a 4,27 gramos de al OH3. Entonces, como cada tableta tiene 0,500 gramos de al OH3, el número de tabletas necesarias será 4,27 gramos sobre los 0,500 gramos sobre tableta, que eso es igual a 8,54, es decir, unas 8,5 tabletas. Ejercicio número 3. Lo primero que debemos hacer es mirar si la ecuación está balanceada. Y como no es así, la balanceamos. Y nos queda de esta manera. Después nos pide calcular el número de gramos del yodo producidos por la siguiente reacción. Para esto hago la siguiente operación. 10 gramos de óxido yódico por 1 mol de óxido yódico sobre la masa molecular del óxido yódico, que son 333,81 gramos. Se cancelan gramos y gramos y nos quedan los moles. Después multiplico 1 mol de yodo sobre 1 mol de óxido yódico y cancelo los moles de óxido yódico, lo cual nos quedan moles de yodo. Multiplico por la masa molecular del yodo, que es 253,80 gramos de yodo sobre 1 mol de yodo. Y es así como cancelo los moles de yodo y nos queda en gramos. Y al hacer la operación esto nos da 7.60 gramos de yodo. Segundo, nos piden qué cantidad de moles de reactivo en exceso quedan al final de la reacción. Para esto, primero que debemos ver es
cuál es el reactivo en exceso y limitante. Para esto se hace la operación de 10 gramos de óxido yódico por 1 mol de óxido yódico sobre la masa molecular, que la masa molecular es 333,81 gramos de óxido yódico, y cancelo gramos y gramos. Después multiplico 1 mol de yodo sobre 1 mol de óxido yódico, lo cual canceló los moles de óxido yódico y nos quedan moles de yodo. Y al hacer la operación nos da 0.02 moles de yodo. Después, para hacer la otra, nos dan 15 gramos de monóxido de carbono. Los multiplico por 1 mol de monóxido de carbono sobre la masa molecular del monóxido de carbono, que es 28,01 gramos, y los gramos y gramos se cancelan, por 5 moles, que esto nos sale de la ecuación, 5 moles de dióxido de carbono sobre 5 moles de monóxido de carbono, y esto nos da 0.53 moles de dióxido de carbono. Para saber cuál es el reactivo límite, debemos saber que es el de menor valor en los ejercicios. En este caso sería 0.02 moles de yodo. Y el siguiente sería el reactivo en exceso. Para saber cuál valor queda al final en la reacción del reactivo en exceso, hacemos la siguiente operación, que serían 10 gramos de óxido yódico por 1 mol de óxido yódico más la masa molecular del óxido yódico. Cancelamos los gramos y gramos del óxido yódico, multiplicamos por 5 moles de monóxido de carbono sobre 1 mol de óxido yódico, y cancelamos moles y moles, y multiplicamos por la masa molecular del monóxido de carbono sobre 1 mol de monóxido de carbono, y al hacer la operación esto nos da 4.19 gramos de monóxido de carbono. Y para hacer esto debemos restarle los 15 gramos de monóxido de carbono menos 4.19 gramos de monóxido de carbono, que esto nos da igual a 10.81 gramos de carbono, y esto es lo cual no reacciona, pero lo que nos piden es en moles. Entonces, para esto se pone los 10.81 gramos de monóxido de carbono por 1 mol de monóxido de carbono sobre la masa molecular, que es 28.01 gramos de monóxido de carbono. Y al hacer la operación nos da 0.385 moles de monóxido de carbono. Continuamos con el cuarto punto, el cual dice: la etapa final de la obtención industrial de la aspirina es la reacción del ácido salicílico con el anhídrido acético, de acuerdo con la siguiente ecuación, en la cual podemos ver la fórmula de los reactivos y los productos. Para ensayar un nuevo método de manipulación de los materiales, un químico realizó la reacción a escala de laboratorio con 25,0 gramos de ácido salicílico y un exceso de anhídrico acético más de 30 gramos, obtuvo 24,3 gramos de aspirina. ¿Cuál es el rendimiento en porcentaje de la reacción? Ahora, sabiendo esto, ya podremos empezar a realizar el ejercicio. Lo primero que tendríamos que hacer es saber con qué datos vamos a realizarlo, por lo que yo lo he organizado de esta manera. Lo primero que haremos será coger los 25,0 gramos de ácido salicílico sobre los 24,3 gramos de aspirina que dio como resultado, que esto sería igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico. Después también tendremos que especificar que por cada mol de aspirina se necesita 1 mol de ácido salicílico.
Lo segundo que tendremos que hacer es encontrar el peso molecular tanto de la aspirina como del ácido salicílico, y cuando ya los tengamos debemos dividirlos y el resultado de esto debe ser multiplicado por los 25,0 gramos del ácido salicílico, lo que nos da como resultado 32,60 gramos de aspirina, o lo que también sería el rendimiento teórico. Por último, ya teniendo el rendimiento teórico, vamos a realizar la fórmula que estaba arriba, o sea, el rendimiento real sobre el rendimiento teórico, lo que nos daría como 24,3 gramos sobre 32,60 gramos, y esto multiplicado por 100, dándonos como resultado 74,73, que sería el rendimiento porcentual. Quinto, la B es la opción correcta ya que la masa del carbonato de calcio es 500 por 25 sobre 100 igual a 125 gramos de carbonato de calcio. Número de moles de carbonato de calcio es igual a 125 gramos sobre 100 gramos mol es igual a 1,25 mol. Luego, 1,25 mol del carbonato de calcio producirán 1,25 mol de óxido de carbono. En el punto número 6, la ecuación química que mejor describe el proceso de obtención de hidrógeno es la C, por la ley de la conservación de la masa, ya que la ecuación está totalmente balanceada y además se presenta la reacción entre el agua y el sodio y nos da como producto el hidróxido de sodio más el hidrógeno con un desprendimiento gaseoso. Pregunta número 7. Para esta pregunta vamos a leer lo que dice en especial los de los moles. En este caso nos dice que encontremos el número de moles de potasio necesarios para producir 8 moles de hidrógeno. Entonces vamos a ver las fórmulas de arriba que nos dicen, las fórmulas de arriba de la imagen que nos dicen NaOH o KOH. Entonces vamos a escoger KOH porque nos dijeron potasio. Entonces, vamos a primero a escribir la fórmula que es KOH. Luego vamos a encontrar la reacción. Como sabemos que un KOH es un hidróxido de potasio, entonces sabemos que un hidróxido de potasio está conformado por el metal, más que en este caso es el potasio, más el agua que es H2O. Y el resultado de este nos va a dar KOH más H2. Ahora sí vamos a balancear. Y nos va a dar 2K más 2H2O. Y el resultado nos va a dar 2KOH más H2. Entonces ya sabemos que potasio tiene 2 moles. Ahora vamos a aplicar la regla de 3. Vamos a poner los 8 moles de H2, que eran los que necesitamos, que los que teníamos para encontrar los moles de potasio, por los 2 moles de potasio que encontramos anteriormente, sobre 1 mol de H2. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar o reemplazar los H2, o sea que ya no nos quedaría ningún H2, y entonces multiplicamos los 8 moles por los 2 moles de potasio. Entonces nos va a dar como resultado 16 moles de potasio sobre 1 mol. Entonces pues nada más nos quedaría 16 moles de potasio. Y esto es la respuesta de 16 moles de potasio, que son necesarios para producir 8 moles de hidrógeno.